En las montañas de Changpai podemos disfrutar de las vistas de una cascada de 68 metros de altura. Tres son los ríos que tienen su origen en este lugar: el Songhua, el Tumen y el Yalu. En la llanura situada a una altitud de más de 2000 metros en las montañas de Changpai es el hábitat de los roedores de las mesetas. En otoño, los roedores de las mesetas comen mucha cantidad de comida en previsión de la llegada de la nieve del invierno. Las montañas de Changpai tienen 16 picos. Todos tienen una altura superior a 2500 metros. El pico principal es el punto más alto en el noroeste de Asia. Los picos rodean el lago Tianchi o el lago Heavenly, el más alto y profundo lago alpino en China. El lago Tianchi ocupa el cráter de un volcán inactivo. El agua del lago desemboca en la cascada. En la parte inferior, el lago cruza con la única montaña preservada perfectamente en el lejano este, y desde allí fluye a través de las selvas de abedules y abetos. Después, a un ritmo más lento, el lago serpentea a través de la selva compuesta por árboles de hoja ancha y los pinos coreanos. Un pino coreano está detrás del río. Es un impresionante árbol de 38 metros de altura. Los lugareños le llaman el rey de los árboles coreanos. El árbol tiene más de 480 años. Existen muchos de ellos alrededor de este. El cultivo del pino coreano se desarrolla y es común en el norte de China. A pesar del predominio de esta vegetación en esta zona, hay otras especies de árboles importantes en la región, entre ellas el roble de Mongolia y el árbol de cenizas. Los árboles de hoja ancha han parado su fotosíntesis, preparándose para el invierno. En la base del rey de los pinos coreanos, 3 ardillas grises están ocupadas buscando entre las hojas. Los árboles de hoja ancha se están poniendo amarillos, pero el rey de los pinos coreanos está todavía fresco y verde. El pino coreano es un árbol conífero y nunca se despoja de sus hojas a pesar del duro invierno. Las ardillas grises están bien preparadas para tratar con las duras cáscaras. La musaraña hinca su desagradable cara en el agujero del tronco del árbol y se come las hojas que aún no se han puesto amarillas. Las ardillas listadas son parientes cercanos de las ardillas grises, aunque son solo algo más pequeñas. Aún queda mucha comida, y ellos están tratando de almacenar tanta como sea posible antes de que llegue el invierno. Los siguientes 40 días es la época que la fauna que vive en el bosque almacena sus alimentos para el invierno. Los osos negros son los animales más formidables en la selva de los pinos coreanos. Muchos de los animales que son más pequeños que los osos evitan enfadarlos. Pero los osos no son tan temibles como su reputación da a entender. En ocasiones, ellos pueden comerse ratones o pájaros jóvenes que habitan en la selva, pero casi siempre los osos prefieren tener una dieta vegetariana.
Las frutas maduras son las favoritas de los osos negros. A lo largo del otoño, su preocupación principal es comer tantos piñones y frutas como sea posible. Es un asombroso programa para ganar peso en el que se puede observar que ellos ganan más de 1 kilo por día. Les esperarán 5 meses invernando. Las piñas coreanas, un producto principal en la dieta de los osos negros, están aún colgando de las altas ramas. Las piñas coreanas son muy grandes en comparación con el resto de coníferos. Cada piña contiene cientos de piñones y esto es lo que mantienen a los osos con vida. Este joven pino coreano está a punto de pasar su primer invierno. El rey de los pinos coreanos ha sobrevivido a 480 inviernos. Es una reconfortante presencia al lado del pino joven. El volcán en el monte Champai frecuentemente suele entrar en erupción. Hace 305 años, una erupción llenó los valles de abrasadora lava, destrozando toda la vida en el área. Prácticamente el único superviviente ha sido el rey de los pinos coreanos. El lago Tianchi estos días está en calma. Este tiene aguas de 300 metros de profundidad dentro de la montaña. El 60% de los pinos coreanos del mundo se encuentran en China. Las concentraciones más grandes están en este lugar y alrededor de Champai y de las montañas Lesser Xi'an en el noroeste. Las áreas más grandes de las selvas de hoja ancha en las montañas de Champai han sido nutridas por la ceniza volcánica. El paso de 300 años han hecho que de la devastación se pase a una abundante vegetación. Un viento del noroeste hace estragos en las montañas de Champai y la temperatura desciende a 0. Las hojas amarillas forman remolinos en el terreno de las selvas, anunciando que el otoño va a finalizar. Algunas de las hojas en el suelo sirven de comida para los animales herbívoros, pero muchas serán cubiertas por nieve a lo largo del invierno. En primavera se pudrirán y formarán una capa de humus, una fuente de alimento para las selvas del alrededor. En el momento que casi todas las hojas han caído, la comida empieza a escasear. Los habitantes de la selva empiezan a prestar atención a la comida que está colgando de los pinos coreanos. Las piñas también atraen a algunos visitantes de partes más lejanas, como el pájaro pico gordo del sur. El florecimiento y los frutos de la piña coreana se dan una vez cada 80 años. Los piñones tardan 2 años en madurar. Un oso negro sacude el tronco, impaciente por disfrutar de una cena temprana. Pero las piñas no caen como él espera. El oso negro tiene que esperar más tiempo. Todo en este lugar tiene su temporada.
La paciencia es una virtud esencial para todos los habitantes de la selva. Al final del otoño, unos visitantes inesperados llegan a la selva. Ellos vienen en la búsqueda del ginseng natural, que solo se encuentra en las selvas mixtas compuestas de árboles de hoja ancha y pinos coreanos. Esta es la estación cuando el ginseng madura. Las plantas se pueden ver claramente a diferencia del fondo verde. Usando cuchillos hechos de las costillas de los ciervos, los recolectores remueven la tierra de las raíces del ginseng. En la medicina tradicional china, se cree que el valor del ginseng se reduce al cortarse con herramientas de metal. A finales de septiembre, las primeras nevadas caen en los picos de las montañas de Changpai. Las picas han absorbido la grasa suficiente. Ahora ellos pueden disfrutar de los últimos rayos de luz en la nieve. La cubierta de nieve en la montaña crece cada vez más a medida que los días pasan. El invierno está a punto de llegar. Los árboles de hojas anchas alrededor del rey de los pinos coreanos se han despojado de casi todas sus hojas. Las piñas del pino en la corona del árbol están madurando después de crecer durante 2 años. Estas caen al suelo para empezar el ciclo de reproducción. Los animales se apresuran para repartirse las piñas. Las piñas tienen la cáscara dura. No se rompen ni siquiera al caerse de una distancia de 30 metros desde la corona del árbol. Si los piñones no se separan de la piña, no brotarán. Sin embargo, los pinos coreanos reciben ayuda de los animales.
Los piñones emiten una fragancia densa que es una tentación irresistible para los animales. Cada animal tiene su manera ingeniosa para abrir la cáscara que suele ser dura. Las ardillas grises utilizan sus dientes afilados, que están perfectamente preparados para rajar los piñones y abrirlos. Para la ardilla listada es muy grande. Por esta razón, ellas suelen estudiar bien cómo lo harán antes de ponerse manos a la obra. El pájaro piñonero europeo tiene un pico fuerte. Ellos pueden agarrar un fruto seco con cada picotazo. El cascanueces euroasiático usa su pico largo para abrir la cáscara, como si fuera unas tenazas. Incluso los paridae son cautivados por el festín, a pesar de que su dieta diaria se basa principalmente de insectos. Y así empieza el banquete de los piñones coreanos. Después de comer hasta saciarse, las ardillas listadas se refriegan sus bocas en la llanura para quitarse el aceite de la piña. Mientras tanto, los pájaros trepatroncos se preocupan de almacenar las nueces en las grietas del tronco del árbol, preparándose para el invierno. Las ardillas grises son extremadamente listas para recoger los piñones. Antes del invierno, una ardilla normalmente prepara 50 o 60 almacenes como este. En cada uno hay almacenados de 20 a 50 piñones. Los cascanueces euroasiáticos pueden almacenar más de 20.000 semillas del pino coreano, que serán suficientes para todo el año. De hecho, solo consumirán la mitad de estas. Las demás no las consumirán. Los piñones son unos frutos ricos en grasas, ya que proveen todas las calorías que los animales necesitan durante la temporada de invierno. Sin embargo, el ciclo exige que estos animales consuman los frutos que caen al suelo para que las nuevas piñas puedan encontrar un hueco en el suelo. Los pinos coreanos y los animales de la selva forman una maravillosa simbiosis esencial para la conservación de la selva.
La piña es el único fruto seco que los osos negros pueden comer. Aunque parezca ilógico, esta utilización que se hace del pino coreano es bueno para este, porque muchos de los piñones caen al suelo mientras estos se están empezando a comer. De esta manera los piñones pueden brotar. Los jabalíes también se sienten atraídos por esa fragancia. Su hábito de revolcarse en la tierra les prepara de una forma agradable para que los piñones broten. Después de los jabalíes llegan los tigres del noreste. Los jabalíes son por naturaleza vigilantes. Ellos rápidamente se ponen en guardia ante el enemigo y cuando tienen que huir lo realizan en el tiempo adecuado. El tigre del noroeste es el rey de las selvas del norte. Al ser el felino más grande del mundo, está en la parte superior de la cadena alimentaria de la selva. La rica variedad de comida en la selva compuesta por los árboles de hoja ancha y los pinos coreanos sustenta a más de 50 especies de mamíferos. Es la mayor variedad de especies que existe en esta misma latitud. Sin embargo, la llegada de unos visitantes inesperados desestabiliza la tranquilidad y la prosperidad relativa de las selvas. El agradable sabor y la abundancia de los piñones coreanos atrae a los recolectores de piñones. Ellos vienen pronto después de que las primeras semillas han madurado. El precio de los piñones se ha elevado en los últimos años. De este modo, la recolección de piñones ha sido muy lucrativa para la gente local. Está todavía fresco y verde. El pino coreano es un árbol conífero y nunca se despoja de sus hojas a pesar del duro invierno.
Las ardillas grises están bien preparadas para tratar con las duras cáscaras. La musaraña hinca su desagradable cara en el agujero del tronco del árbol y se come las hojas que aún no se han puesto amarillas. Las ardillas listadas son parientes cercanos de las ardillas grises, aunque son solo algo más pequeñas. Aún queda mucha comida, y ellos están tratando de almacenar tanta como sea posible antes de que llegue el invierno. Los siguientes 40 días es la época. El árbol tiene más de 480 años. Existen muchos de ellos alrededor de este. El cultivo del pino coreano se desarrolla y es común en el norte de China. A pesar del predominio de esta vegetación en esta zona, hay otras especies de árboles importantes en la región, entre ellas el roble de Mongolia y el árbol de cenizas. Los árboles de hoja ancha han parado su fotosíntesis, preparándose para el invierno. En la base del rey de los pinos coreanos, 3 ardillas grises están ocupadas buscando entre las hojas. Los árboles de hoja ancha se están poniendo amarillos, pero el rey de los pinos coreanos, el pico principal, es el punto más alto en el noroeste de Asia. Los picos rodean el lago Tianchi o el lago Heavenly, el más alto y profundo lago alpino en China. El lago Tianchi ocupa el cráter de un volcán inactivo. El agua del lago desemboca en la cascada. En la parte inferior, el lago cruza con la única montaña preservada perfectamente en el lejano este, y desde allí fluye a través de las selvas de abedules y abetos. Después, a un ritmo más lento, el lago serpentea a través de la selva compuesta por árboles de hoja ancha y los pinos coreanos. Un pino coreano está detrás del río. Es un impresionante árbol de 38 metros de altura. Los lugareños le llaman el rey de los árboles coreanos. En las montañas de Changpai podemos disfrutar de las vistas de una cascada de 68 metros de altura. 3 son los ríos que tienen su origen en este lugar: el Songhua, el Tumen y el Yalu. En la llanura situada a una altitud de más de 2000 metros en las montañas de Changpai es el hábitat de los roedores de las mesetas. En otoño, los roedores de las mesetas comen mucha cantidad de comida, en previsión de la llegada de la nieve del invierno. Las montañas de Changpai tienen 16 picos. Todos tienen una altura superior a 2500 metros.